Hola, buenas noches a todos. Venimos hablando acerca de la cruz y en esta noche vamos a estar juntos aprendiendo un poquito más y compartiendo juntos sobre la muerte de Jesús. Así que vamos a empezar con una participación de Samuel, uno de los pequeños de la iglesia. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja. La empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchas gracias, Samuel. Y ahora vamos a continuar y voy a dar paso a Joana, que tiene un vídeo que quiere compartir también con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Esta noche quiero hablar contigo acerca de un tema bastante serio. Quiero hablar contigo sobre la muerte de Jesucristo en la cruz, el Calvario. ¿Tienes tu Biblia contigo? Yo tengo la mía. Voy a leer del libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 a 54. Dice la palabra: al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Es muy importante repetir esta historia para no olvidarla. También es muy importante repetirla para entender lo que significa de verdad para nosotros. La muerte de Jesús, no para nosotros los creyentes, sino para todo el mundo. Los romanos y los judíos que participaron en la crucifixión pensaban que le daban un castigo a Jesús. Los discípulos y los seguidores de Jesús pensaban que lo habían perdido para siempre. Pero Jesús sabía
que su muerte no era un castigo ni el fin, sino un sacrificio hecho para nuestra salvación, para la salvación de todo el mundo. También tenemos que recordar que la historia no acaba con la muerte de Jesús. La historia sigue. Bueno, eso es todo para esta noche. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, Joana. Y vamos a continuar este tiempo con algo muy especial, y es una entrevista que vamos a hacerle a Eduardo, un médico de la Iglesia que va a poder compartir con nosotros la perspectiva de este tema de una forma científica, de una forma médica. Ya veréis qué interesante que es. Buenas noches, Iglesia. Estamos aquí hoy para entrevistar a Edu, que ahora él se presentará, a Eduardo, médico de nuestra Iglesia, para hablar acerca de la muerte de Jesús, muerte que ha ocurrido hoy, como muchos sabéis, en la cruz. Pero vamos a hablar desde el punto de vista médico. Pero antes de ello, Eduardo, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, todo bien. Bien. No sé si te oigo bien. Vamos a ver si tenemos el micro encendido. Ahora, creo que ahora a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, yo te conozco desde hace muchos años, pero puede que haya gente que nos esté viendo ahora que no te conoce porque va a un culto, porque va al otro, porque hace poco que ha llegado. Entonces, Eduardo, preséntanos a Eduardo en un minuto. O sea, ¿quién es Eduardo? Bueno, Súbete el micro que si no, no te van a escuchar. soy Eduardo Andrade, bueno, vengo de Ecuador. Soy el sexto de 7 hermanos dentro de una familia católica. Mi padre muy creyente y nos llevaba todos los domingos a la iglesia, disfrutábamos muchísimo. Y luego poco a poco nos fuimos apartando. Yo empecé mi carrera a los 14 años como médico. Mi padre también es cirujano, entonces me llevó, mi primera operación fue con él a los 14 años y desde ahí me enganché. Iba todos los sábados, me perdía fiestas, me perdía todo, pero todos los sábados estaba ahí con él. Luego, Un momento. ¿Con 14 años? 14 años. ¿Ya estabas en una operación, un quirófano? Sí, en un quirófano, estaba desde los 14 años. ¿Y no te desmayas? Bueno, siempre hubo alguno que otro desmayo, porque o no desayunaba o porque me impactaba o las cosas y todo eso, pero desde los 14 años fue mi pasión la medicina. Oh, perdona, te he interrumpido, continúa. Bueno, empecé a estudiar, me gradué. Aparte, en nuestro país son 7 años, no son solo 6, porque tienes que hacer un año de internado en la universidad, en el cual pasas por todos los hospitales a los cuales tú tienes que saber absolutamente de todo, porque el 8º año que nosotros tenemos es ir a trabajar en la medicatura rural. O sea, te cogen y te dicen al oriente o en la selva del Amazonas o en la costa o en la sierra donde los indígenas a 3.400 metros, y te toca hacer de todo, o sea, hacer de médico, de cirujano, de pediatra, de ginecólogo y hacer todo. Entonces, nuestra formación es completamente diferente. Es muy teórica, pero también es muy práctica. Oh. ¿Y qué te gusta hacer aparte de medicina? ¿Es tu trabajo? Ahora te pregunto un poco más sobre ello, pero ¿qué te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby en tu tiempo libre? Bueno, a mí siempre me encantó el fútbol. Fui futbolista desde los 5 o 6 años. Estuve muy ligado incluso al fútbol de mi país. Jugué en las ligas juveniles de un equipo de fútbol profesional. Pero cuando ya llegaron los 18 años me dijo mi padre, o el fútbol o medicina. Y obviamente. Mejor. Obviamente cogí medicina, ¿no? Y lo dejé. Y de ahí solo jugaba fútbol de vez en cuando y todos los domingos era religiosamente a los partidos de fútbol con mi equipo. Ah, mira. O sea que hemos ganado un médico, pero quizá hemos perdido un gran futbolista. No creo que, porque mi tamaño no me da, porque yo era portero, mi tamaño no me daba, pero bueno, era bastante ágil. Vale, y luego aquí, bueno, pues aquí en España, en la medicina, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te estás dedicando aquí en España? Bueno, yo vine acá a hacer mi especialidad en cirugía, que es lo que a mí me encantaba. Vine al Hospital Clínic y Provincial de Barcelona
hacía hasta trasplante hepáticos y me regresé a mi país después de haber terminado mi especialidad. Estuve 12 años ahí en los cuales conocí al Señor. Yo ya conocía al Señor de oídas, como dicen, de oídas te conocía. Pero realmente después de algún tiempo de haber estado muy en la cumbre, digamos, en mi país como médico cirujano, el Señor me hizo tocar fondo. Y cuando me hizo tocar fondo, perdí mi primera familia, perdí mi trabajo, perdí muchas cosas. Y cuando estaba tocando fondo, mi hermano me dijo que él ya estaba en el Señor. Me trajo al Señor y para mí fue una alegría. 17 años ya. 17 años. 17 años en mi país acepté al Señor. Qué bueno. ¿Y cuándo llegaste aquí a Mallorca? ¿En qué año? Yo llegué en el 2009. ¿Por qué me regresé acá? Primero porque había tocado fondo, perdí mi trabajo, perdí muchísimas cosas. No estaba bien económicamente ni nada. Y además de eso tuvimos un presidente que él cogió y lo primero que dijo es, vamos a hacer igual que Cuba, igual que Venezuela. Como yo tenía todos mis papeles hechos acá, escribí acá, me aceptaron y vine para acá, regresé. Aquí viniste con nosotros. Sí. Pues muchas gracias por contarnos y abrirnos un poquito tu corazón, así todos te conocemos un poquito más. Y permite que podamos entrar un poco al tema. Hoy es viernes, Jesús ha muerto en la cruz, todo el mundo habla de ello, pero antes de hablar un poquito de la cruz, de la muerte, de qué ha muerto Jesús exactamente, sus seguidores dicen que anoche, antes de ser arrestado y todo lo que ha sucedido, Jesús fue a orar al monte y dicen que estaba tan estresado que sudó sangre. Entonces, quería preguntarte, como médico, ¿es una exageración? ¿Es, bueno, pues una licencia poética que se han dado sus seguidores? ¿O realmente, porque yo nunca he visto a nadie sudar sangre, ¿médicamente es posible sudar sangre? Sí, médicamente es posible porque las arterias que llevan a las glándulas que producen el sudor por el estrés no hacen ese filtro de parar la sangre y permiten que salga la sangre. Incluso hay ciertas enfermedades que producen este tipo de cosas y que se han visto personas que sin estrés, sin nada, pueden sudar sangre. Entonces sí, el estrés causa que las arterias se dilaten muchísimo, se abran mucho por las glándulas del sudor y se derrame sangre a través de la sudoración. O sea que esto es debido a un alto nivel de estrés. De estrés. De estrés, Sí. vale. Muchísimo estrés. Bueno, probablemente que Jesús en varias ocasiones dijo que sabía lo que venía, probablemente el estrés viene porque sabe a lo que ha de venir. El Señor sabía y le pedía a su Padre que quita de mí este cáliz, ¿no? Pero Él sabía todo lo que le venía. Él era mismo, a pesar de ser hombre, seguía siendo Dios. Claro. Entonces, bueno, luego el relato sigue, le arrestan, un juicio bastante rápido y tiene lugar un doble castigo. Primeramente, una flagelación. Cuéntanos un poquito acerca de esa flagelación. ¿Es pegarle con un látigo, es pegarte con una vara? ¿Qué es lo que produce en el cuerpo? Cuéntame un poquito. Bueno, en esa época normalmente había dos tipos de muerte, bueno, unos cuantos tipos de muerte, pero el Señor él recibió dos castigos que podrían haberles llevado a la muerte. El primero fue el azote se realizaba con unas tiras de cuero de cualquier animal, especialmente podía ser ganado vacuno, y en las cuales en la punta amarraban huesos, pedazos de huesos. Entonces, con estos pedazos de huesos, cuando te flagelan, se incrusta el hueso dentro de la piel, dentro de los músculos, y al tirar el soldado, al tirar o quien le esté azotando, al tirar el azote, va llevando pedazos de piel, va llevando pedazos de músculo, y los músculos empiezan a sangrar, empieza a haber muchísimo dolor. Y esto, cuando había más de 18 azotes, la mayoría de los azotados fallecían. Sí. Porque estamos hablando entonces que no son azotes, quizá a veces en algunas películas hemos visto azotes a esclavos o algo así, que parece como cortes, por lo que tú estás describiendo es más desgarro. Exactamente. ¿No? Produce las dos cosas. Primero, la cuerda de la correa que le estás azotando
produce todas estas lesiones que también pueden producir por sí mismas, pueden producir cortes, y al mismo tiempo es el desgarro que produce el hueso que está al final de esto. Ajá, vale. Y entonces hay gente que moría ¿por qué? ¿Por fallo cardíaco o porque dañaban algún órgano? ¿Cuál es el motivo por el que alguien puede morir flagelado? Primero por dolor. El dolor pues, te puede producir un shock, el shock puede producir un infarto del corazón y puedes fallecer. Segundo es por anemia, o sea, una anemia aguda, pérdida aguda de sangre. Estos no discriminaban arterias ni venas ni nada, iban desgarrando y empezaba a haber hemorragias que podían producir la muerte. Wow. O que producen la muerte. Entonces quizás por eso, adelantándome un poco, es todo el proceso de la cruz. Se ha contado y sus seguidores nos cuentan, ¿no?, de que ni siquiera ha podido él cargar la cruz hasta el lugar de la ejecución, Exacto. Probablemente por esa anemia, por esa... El ¿no? dolor, Por ese dolor. producía, ¿no? El dolor que producía estos latigazos. Claro. Y a la vez tengo entendido que la muerte por crucifixión, que ahora entraremos a ella, a veces podía tardarse hasta 2 o 3 días. En cambio, Así es. Jesús, ayer empezó todo, esta mañana le ejecutan y en un par de horas quedó listo, probablemente también por ese azote, ¿verdad? Exactamente, porque Vale. él tuvo, como te dije en un inicio, él tuvo dos ejecuciones, el uno por azote y el otro por crucifixión. Vale, pues vayamos a la crucifixión. ¿Cuál es la muerte médica de la crucifixión, no? La crucifixión, bueno, pues sabemos, es alguien que se le cuelga una cruz de manos y de pies, o ahora me cuentas un poco, pero ¿qué causa la muerte desde el punto de vista médico? Fundamentalmente en la muerte por cruz lo que pasa es que todo el peso del cuerpo recae sobre las manos. En este caso sobre los clavos que fueron, que le traspasaron las manos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo el peso del cuerpo, una persona de 60, 70 kilos, si tú te cuelgas de alguna barra y todo eso, tú te das cuenta que las manos no sujetan. Entonces por eso es lo que crucificaban, para que las manos, los huesos de las manos sujeten a todo el cuerpo. Son 60, 70 kilos que están de peso, que tiran hacia abajo. Entonces al tirar hacia abajo no permiten que los músculos del tórax, que son los que producen la respiración, y el diafragma, hagan que la persona pueda respirar. Y lo que va a pasar es que la persona se ahoga, termina ahogada, y lo que intentan hacer, y lo que les pasó a los dos ladrones que los crucificaron a los lados, es que también había veces en que los crucificaban y los ponían, los pies también tenían un apoyo. Entonces de vez en cuando se levantaban para poder respirar, para poder coger aire, porque realmente la muerte es porque se ahogan. Por asfixia. Entonces, claro, cuando querían acelerar el proceso, se rompían las piernas y ya todo el peso caía sobre los pulmones. Exactamente, y eso es lo que pasó con los dos ladrones, y les fracturaron las piernas. En cambio al Señor Jesucristo no. Al Señor Jesucristo también nos han contado los que han podido estar ahí que le ha sido perforado el costado, ¿no? Y que le ha salido sangre con agua. Así es. Entonces, explícame, o sea, ¿por qué salió sangre y agua? ¿Es que ya no le quedaba sangre? No sé, cuéntanos desde el punto de vista médico. A ver, realmente lo que pasa es que fisiopatológicamente, o sea, viendo qué es lo que ocurre, el pulmón deja de respirar. Al dejar de respirar se va congestionando la sangre dentro de los pulmones, no circula bien la sangre, y también va produciendo agua. No sé si la gente, cuando te has cortado y has tenido una herida y después vas viendo, un poquito de agua que va saliendo. Entonces el mismo mecanismo, va saliendo agua, y mezclado con un poco de sangre produce una secreción rosácea. Entonces, no sé, la gente se habrá oído hablar del edema agudo de pulmón, y eso es lo que produce también esto. El edema agudo de pulmón, cuando fue traspasado con la lanza, salió agua y sangre. Vale. O sea que médicamente también es posible. Y una última pregunta sobre la crucifixión. También nos cuentan que se le fue colocada una
corona de espinas. Así es. ¿Qué puede provocar pues, toda una red de espinas sobre esta zona, ¿no? Sobre la zona de la cabeza? Bueno, todas las madres nos podrán decir que cuando los niños tuvieron una herida en la cabeza, porque estuvieron jugando, y es lo típico que tienes una herida en la cabeza, lo que más veían era sangre, y sangre que salía por todos los lados. Es porque la cabeza tiene unas arterias que se llaman arterias terminales, y esas arterias terminales son bastante gruesas, bastante grandes y llevan mucha sangre. Entonces, al haber colocado esta corona de espinas, seguramente muchas de ellas entraron y perforaron la piel y perforaron las arterias, y debió haber habido muchísima sangre. O sea, por eso es lo que el rostro de Cristo también debió haber estado ensangrentado. O sea que se estaría desangrando de manera entre los azotes y esto, la sangría debía ser muy fuerte. Exactamente. Vale, en medio de una muerte de crucifixión, esta pregunta está un poco fuera del guión, pero te pregunto, ¿no puede resultar extraño que si no tengas aire grites? Porque Jesús en algún momento gritó Padre, ¿no? ¿Qué te dice a ti como médico alguien que no tiene aire que está gritando? A ver, realmente en esos momentos el Señor humanamente debió haberse apoyado en los pies para poder hablar y poder exhalar el suficiente aire para poder hablar y poder decir las cosas, ¿no? Porque sí, realmente el Señor habló y habló bastante. Encargó a su madre, pidió perdón por todos porque no sabíamos lo que hacíamos y gritó Abba Padre, porque me has abandonado. Entonces sí, en esos momentos el Señor debió haber estado apoyado también sobre algo con los pies. Genial. Pues una última pregunta, y es que el pueblo judío tenía otro tipo de pena de muerte, castigos para matar, como podía ser la lapidación, o también en la cultura había la posibilidad de decapitar. ¿Por qué? ¿Por qué matar a Jesús con un doble castigo, la flagelación y luego la crucifixión? Desde el punto de vista médico, ¿por qué? A ver, desde el punto de vista médico, los romanos eran muy salvajes, digamos, en este tipo de cosas. Querían dar y demostrar que los que mandaban eran ellos y que querían mandar un mensaje de que este tipo de cosas no se las podía hacer. Pero realmente quien pidió la crucifixión fueron los judíos. O sea, a pesar de que, como tú dices, la flagelación, el haberle tirado piedras y todo eso era la muerte, la causa. Cómo mataban, cómo realizaban la ejecución todos los judíos en esa época, ¿no? Pero aquí en esto lo que querían y gritaron crucificarlo era porque querían dar hacia el pueblo una lección, querían decirles que el que se levantase así no iría a buen cauce, iría a la crucifixión. Claro, no solo querían matarle, querían matar su reputación y sobre todo su legado, ¿no? Acabar con todo eso. Yo aquí hay dos cosas que te quería decir. Adelante. El Señor Jesucristo no murió, Él entregó su vida. Ajá. Y lo dice tal cual en la Biblia. Él exhaló y exhaló en el momento que, justo en el momento en que tenía que haber sido, el cordero era matado, digamos, en esa época, ¿no? Y el Señor no murió, el Señor entregó su vida. Wow. Porque Él mismo dice, yo la puedo tomar, yo la doy, la puedo tomar y la puedo volver a cogerla. Wow. ¿Y qué era lo segundo que ibas a decir? Me has dicho dos cosas, te iba a decir. Sí, lo otro, a ver si todos los chicos, excepto los amigos de mi hija, lo saben. ¿Por qué ustedes van a todas las pinturas antiguas o a los crucifijos y todo, y sabiendo que el corazón está en el lado izquierdo, por qué lo señalan en el lado derecho? ¿Por qué razón todos los cuadros, todos los crucifijos y todo eso? Es verdad. Claro, el corazón está aquí, Sí, pero la herida en el costado está aquí. está en el derecho, a pesar que dicen que fue en el costado del corazón el que hicieron la lanza. ¿Y hay alguna explicación o simplemente que todos Es una explicación de historia médica. ¿Ah, sí? Sí. Pues a ver. Bueno, la explicación de la historia médica es que las tres religiones fundamentales que hay, que era la musulmana, la judía y la cristiana, prohibían abrir el cuerpo humano y estudiar el cuerpo humano. Entonces pensaban que el corazón, que claro que existía, estaba en el lado derecho. Ajá. Entonces todos los pintores y todos los escultores y todos esos
personas pensaban que el corazón estaba en el lado derecho porque ninguno abría el cuerpo humano, estaba prohibido por la religión. Entonces, como el lado derecho es el que manda, y entonces pensaban que el corazón estaba en el lado derecho. Esa es la razón fundamental. ¡Wow! Pues no lo sabía. Mira, Sí. esto no lo sabía. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Creo que nos has podido dar bastante luz acerca de la muerte de Jesús desde ese punto de lado más científico y más médico, así que también muchas gracias. Y nada, Iglesia, pues seguimos adelante con el día de hoy. Y ya sabéis, Jesús ha muerto en la cruz, y hoy ya sabemos un poquito más acerca de cómo se ha producido esa muerte desde el punto de vista médico. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por compartir todo esto con nosotros y la verdad es que seguro que nos ha ayudado y que hemos podido aprender. Para terminar, tenemos una participación muy especial, diferente, pero también muy bonita y muy especial. Así que vamos a compartir juntos este tiempo con una participación de una danza sobre la canción de Elí. La sangre de mi frente ha llegado hasta mis ojos y no puedo ver la gente que ha venido a verme, que ha venido a golpearme. Y cada gota de esta lluvia que me toca es como un frío baño, y he probado vinagre con ese paño, y estos clavos me hacen daño. Padre, dime a dónde has ido, dónde está el ángel de Getsemaní. Contempla ahora a tu hijo herido, obediente hasta el fin. ¿Cuánto aguantará mi cuerpo? ¿Cuánto aguantará mi corazón? Todo esto es por ellos, cuando entrarán en razón. Elí, 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 lama sabachthani. Dejé mi gloria para entrar en esta historia, salvar la escoria y humillar al sabio a través de mis agravios, crucificado en el Calvario. Estoy cansado, estoy desfigurado por la carga de tus pecados que se amontona en mi cabeza como esta corona de maleza. Yo soy el Salvador, soy el buen pastor, yo soy el Rey, el Redentor, yo soy la razón de la creación, yo soy el que soy. Abba, no abandones a tu hijo, pues estoy solo con la muerte. Yo soy el omnipotente, pero moriré por verte. Elí, 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 lama sabachthani.
Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este tiempo juntos, de las participaciones, de todas las personas que nos han acompañado hoy, y os esperamos mañana en el siguiente programa, donde vamos a estar hablando y compartiendo juntos sobre el silencio. Buenas noches, familia.